Este es el siglo XXI. En un momento escucharemos las declaraciones del vocero del Partido Revolucionario Dominicano, Nelson Arroyo. Principalmente con relación, hoy se aboca la Cámara de Diputados a conocer el Tribunal Superior Electoral. Sí, en el día de hoy el tema del Tribunal Superior Electoral no tiene mucha divergencia real y efectivamente la única diferencia que hubo fue en fijar el número de jueces que iban a componer este tribunal, mientras la Cámara de Diputados había fijado el número en 5, el Senado de la República lo había establecido tal como dice la Constitución, no menos de 3 ni más de 5, pero ciertamente la ley debe poner un número. Yo creo que el proyecto debe volver al Senado de la República como originalmente se aprobó en la Cámara de Diputados, y creo que el Senado de la República debe de leer mejor el proyecto, analizarlo, porque lo que parece ser que en el Senado, como no está representada la oposición, no hay nada que debatir, no discuten nada y a veces parece que las cosas se aprueban sin leerla correctamente y sin interpretar lo que representan los diversos sectores del país. ¿No leen bien los senadores? Parece que no, porque uno no entiende cómo, si la ley es que tiene que establecer la cantidad de jueces, cómo es que el Senado da para atrás una posición de la Cámara de Diputados cuando todo el mundo absolutamente está acorde con que la Cámara de Diputados o el Senado de la República deben fijar el número, la cantidad de jueces. No puede dejarse a la libertad, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, que decida cuántos jueces son. Es la ley que debe decir cuántos jueces son, y en ese sentido lo que la Constitución establece una escala de 3 a 5, pero la Constitución debe decir exactamente cuántos son. Acaban de escuchar las declaraciones del vocero del Partido Revolucionario Dominicano, Nelson Arroyo, quien nos dice nuevamente la Cámara de Diputados se abocará a estudiar el proyecto de ley que crea el Tribunal Superior Electoral, en este caso no estudiarlo, sino remitirlo al Senado de la República, tal cual ya se habían pautado que sean 5 los jueces que conformen este tribunal. Nos dice el diputado que al parecer el Senado de la República no lee bien, puesto que como no hay ningún debate, la mayoría es solamente del PLD, inmediatamente aprueban los proyectos. En un momento pasaremos con las declaraciones del diputado Rogelio Henao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano. Hoy la Cámara de Diputados se aboca a conocer el Tribunal Superior Electoral. ¿Cuál sería la posición del partido? ¿Remitirían también el proyecto para que sean 5 jueces quienes formen parte del tribunal? Mire, el Congreso Nacional tiene la atribución constitucional de establecer las leyes y la propia Constitución expresa claramente que se debe producir un proceso de adjetivización de los nuevos cánones constitucionales. El Tribunal Superior Electoral es un nuevo órgano que se creó a propósito de esta reforma constitucional y que se debe adjetivizar su funcionamiento. La Constitución establece un rango para el total de miembros de ese importante órgano, de 3, o sea, no menos de 3 y no más de 5. Si la ley no establece la cantidad de jueces, yo le pregunto a ustedes, ¿quién decidirá eso? Si no es el propio Congreso Nacional. El Consejo Nacional de la Magistratura podrá designar 3 si quiere, 4 si quiere, o 5 si quiere. No, eso tiene que estar normado por la ley. Por lo tanto, la Cámara de Diputados, cuando estableció un número de 5, se sujetó a la Constitución que establecía que habrá no menos de 3 y no más de 5, se fue al máximo posible. Pero no se puede dejar abierto, porque entonces el Consejo Nacional de la Magistratura, una vez se ha convocado para tales fines, podría tener facultades legislativas que no se la da la Constitución. Entonces, al establecer qué cantidad de jueces, o sea, el Partido Reformista favorece que se vuelva a modificar el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral, estableciendo el número de 5 como cantidad de jueces de ese organismo, que garantizaría el manejo plural de las decisiones en esa materia, que ahora habrán de ser todas las litis de los partidos políticos y que antes la manejaba el Pleno de la Junta Central Electoral y la Cámara Contenciosa de ese organismo que existía anteriormente, van a ser manejados por este tribunal, o sea que va a tener un trabajo arduo. ¿Cuál es su posición con relación ya a este supuesto fallo elaborado que tiene el Tribunal Constitucional a favor de la reelección del presidente Fernández? Eso son especulaciones. Lo primero es, no existe todavía ni siquiera una ley orgánica del Tribunal Constitucional.
no se ha convocado el Consejo Nacional de Magistratura para su integración. No existen los integrantes por lo tal, no existen ni siquiera postulantes, no sabemos quiénes aspiran a integrar ese tribunal. Entonces la base de que existe un fallo, ¿quién hizo ese fallo? Pero no se sabe. No, eso se presupone, son especulaciones. Yo creo que la opinión pública no puede manejarse de esa manera. Estamos hablando de un supuesto sobre otro supuesto. O sea, todavía tenemos lo que el Partido Reformista entiende que debemos aplicarle mesura, comedimiento a la discusión de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, que es el órgano de control de la constitucionalidad en todos los poderes. Por lo tanto, debe tener un génesis en este estreno, que será la primera vez porque se estableció el pasado 26 de enero con la proclama de la Constitución. Debe tener un génesis que no sea un parto forzoso. Por lo tanto, nosotros reiteramos nuestro planteamiento de que el proyecto se mantenga en comisión, que se convoque en vistas públicas y se procure el consenso que haga que el surgimiento de este órgano surja sin traumas, sin contradicciones, sin discusiones que pudieran poner en juego la institucionalidad, porque estamos hablando de un órgano que está llamado a suplir lo que hacía anteriormente la Suprema en materia de garantizar la actuación constitucional de todos los actores de la vida pública. También favorece que se revisen todas las sentencias. Nosotros entendemos que debe continuar la discusión, que se debe continuar discutiendo. Nosotros fuimos claros en nuestro posicionamiento en la reforma, en el sentido de que no se debe establecer un tribunal constitucional como tal, sino una sala, una cámara a lo interno de la Suprema Corte de Justicia, para evitar el convertir el Poder Judicial en un bicéfalo, el llamado choque de trenes y el simple depósito por parte del Ejecutivo de un proyecto de ley orgánica ha generado el choque de trenes y las contradicciones. Pero el llamado mesura y acomedimiento del Partido Reformista se fundamenta más porque la brecha que hubo entre la abortada sesión de la Cámara de Diputados, en la última sesión en que se habría de discutir eso, y el día del Poder Judicial, ya ha permitido que uno de los principales actores cambie de opinión. Entonces, no existe una posición consensuada, armonizada entre los diferentes sectores. Por lo tanto, lo sabio es darle más tiempo en estudio de comisión y procurar ese consenso de forma tal que nazca bien, sin trauma, sin contradicciones, este importante órgano constitucional. El Partido Reformista esa es la posición. Acaban de escuchar las declaraciones de Rogelio Henao, vocero del Partido Reformista Social Cristiano, que nos dice con relación a la elección del Tribunal Superior Electoral debe ser 5, debe fijarlo la ley, la cantidad de jueces que integren este tribunal. Por otro lado, con relación al Tribunal Constitucional, nos refiere el proyecto debe mantenerse en comisión para evitar que el mismo nazca con traumas. Para el siglo XXI, Julia Ramírez.